Bienvenidos a Rakuntale. Espero que disfruten de su tiempo aquí y encuentren paz en las historias que contamos. Si les gusta la historia, no olviden darle a me gusta, comentar y suscribirse para apoyar el canal. En el 16º año de la era de Huanyuan, la princesa Heredera entró en trabajo de parto con gran dificultad. Trágicamente, tanto la madre como el niño fallecieron. Una vida se llevó dos almas, un dolor inconmensurable. El príncipe heredero Julian Yuan sufrió un golpe inmenso, un dolor tan profundo que parecía que nunca se recuperaría. Desde ese día, sus pensamientos se centraron exclusivamente en su hijo mayor, nacido de Lady Du, sin la menor intención de nombrar a una nueva princesa heredera. La primavera siguiente el censo presentó memoriales al unísono, aconsejando encarecidamente al príncipe heredero que seleccionara consortes adicionales para que el Palacio Oriental tuviera la asistencia adecuada y se preparara para la gran empresa que se avecinaba. Inesperadamente el príncipe heredero montó en cólera, lo que provocó un cambio drástico en la expresión del emperador. Incapaz de contener su furia, Su Majestad emitió de inmediato un edicto para aceptar a las hijas de los dos censores más celosos en el Palacio Oriental. Y yo, por desgracia, resultó ser la desafortunada hija de uno de ellos. Por favor, escuchen esta historia. De joven imaginé innumerables veces la escena de llevar un vestido de novia escarlata, coronado con un tocado de fénix, envuelto en el velo nupcial, caminando paso a paso por la imponente entrada de la casa de mi esposo entre miles de miradas alegres. ¿Quién podría haber imaginado que la realidad sería completamente distinta? Una pequeña silla de manos, sin siquiera la mitad de la ceremonia apropiada, me condujo silenciosamente al Palacio Oriental al amparo de la noche. Dentro del Palacio Oriental, faroles rojos y adornos de seda adornaban cada rincón, pero no para darme la bienvenida, ni para dar la bienvenida a Lady Anne, quien compartió mi desafortunado destino, sino para dar la bienvenida a Lady Victoria Wang, la amada hija de la gran princesa Nin. Hablando de estatus, la gran princesa Nin era sin duda la mujer más noble del palacio interior. Incluso la emperatriz Xiao tuvo que mostrarle considerable deferencia. Era la princesa mayor legítima, hija del difunto emperador. Hace años, cuando el hijo único del difunto emperador falleció joven, el actual emperador fue seleccionado de entre las ramas colaterales para heredar el trono. Por lo tanto, cuando el príncipe heredero dio su leve aprobación, Lady Wang recibió de inmediato un decreto imperial tanto del emperador como de la emperatriz, estableciéndola oficialmente como consorte principal, sucediendo legítimamente al cargo de princesa heredera. Al día siguiente se celebraría la gran ceremonia nupcial del príncipe heredero. En cuanto a Lady Anne y a mí, simples concubinas que apenas merecían mención, tuvimos que acudir personalmente a la consorte principal. Lady Elaine Ren, por favor, baje del sedán. El sedán se detuvo. A través del fino velo de novia, vi vagamente aparecer ante mis ojos una puerta lateral vermellón, y de repente sentí un gran pesar. Era la entrada lateral, la puerta reservada específicamente para las concubinas. Una vez que la cruzara, el resto de mi vida estaría ligada a un hombre desconocido. Realmente no podía levantar los pies. En ese preciso instante la nostalgia me invadió. Justo ayer, estaba reunida a la mesa con mis padres, pero hoy ya vestía ropa de boda, convirtiéndome en la persona más insignificante escondida en las profundidades del palacio. Antes de salir de casa, mi madre me advirtió que al entrar en la casa del esposo, nunca debía mirar atrás, pues era un mal presagio. No me atreví a desobedecer, solo suspirando en silencio. Una decisión tan absurda, pero suficiente para enterrar mi vida entera. Lady Elaine, por favor, baje. La voz del eunuco tenía varios matices de urgencia. Me mordí el labio y levanté lentamente los pies, dando cada paso pesado hacia adelante. El lugar donde iba a residir se llamaba Salón Minghui, el rincón más remoto y desolado imaginable dentro del Palacio Oriental. No por culpa mía, sino simplemente porque mi origen familiar no era lo suficientemente distinguido y mi estatus era completamente anodino. Entre las categorías de consorte como consorte imperial, consorte noble, concubina, consorte de servicio y asistente, apenas podía encajar en ninguna. Incluso mi actual título de consorte asistente me fue otorgado después de que el príncipe heredero conmocionara a toda la corte, y la emperatriz, para salvar las apariencias, me concedió esta pequeña gracia. Aún recuerdo claramente cuando mis padres se enteraron, ambos rompieron a llorar de inmediato. En ese momento incluso sonreí, intentando consolarlos.
No es bueno. Este rango es solo medio grado inferior al de mi padre. Mi padre luchó media vida para alcanzar el puesto de vicecensor de quinto rango. Sin embargo, solo necesito casarme una vez para convertirme en funcionaria. ¿No es genial? Papá se rió entre lágrimas, llorando profusamente. Pude consolar a papá, pero no pude consolar mi propio corazón. En aquella noche de bodas, hace años, permanecí sentado en silencio desde la tarde hasta la medianoche, con todo el cuerpo rígido. Solo cuando las velas rojas estaban casi consumidas, el príncipe heredero finalmente entró, con todo su cuerpo oliendo a vino y su frente denotaba cansancio. Levantó la mano con indiferencia y levantó el velo que me cubría la cabeza. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, un destello de decepción cruzó su mirada. ¿Sabes por qué te traje al palacio, verdad? Esta concubina lo sabe. Asentí suavemente con voz respetuosa y expresión serena. He oído hablar del desacuerdo de Su Alteza con mi padre. Oh. Arqueó una ceja levemente como si estuviera intrigado. Entonces dime, ¿quién se equivocó? Mi padre protestó por asuntos de Estado. Si funcionarios leales mueren por sus consejos y son declarados culpables, entonces esta concubina no se atreve a discernir entre el bien y el mal. Su Alteza es el gobernante naturalmente con sus propios cálculos. En cuanto a esta concubina, soy solo una mujer que habita en las profundidades del palacio. No me atrevo a discutir asuntos de Estado, solo sé que sea cual sea mi posición, la mantendré debidamente. Julián me miró fijamente un buen rato y de repente sonrió levemente, con una risa fría como el hielo. En efecto, tú y tu padre sois idénticos, absolutamente aburridos. Su mirada recorrió mi rostro, su voz denotaba desprecio. Incluso tu apariencia es completamente ordinaria. Sentí como si me hubieran pinchado el corazón con una aguja afilada, un breve dolor. Nunca imaginé que el príncipe heredero, famoso por su carácter gentil y benévolo, poseyera un lado tan cruel. Sin embargo, mantuve mi sonrisa amable y dócil. Su Alteza está preocupada. Si unas pocas palabras de reproche pueden tranquilizarlo un poco, entonces esa es la buena fortuna de esta concubina. Estas palabras sonaban sumisas, pero eran como una espina suave que me golpeaba silenciosamente. Como si adivinara mis intenciones, la expresión de Julián mostró un instante de fastidio. Bien, muy bien. En efecto, una lengua afilada. Se sacudió la manga, se dio la vuelta y se fue, con un tono frío como la escarcha nocturna. Entonces simplemente cumple con tu supuesto deber. Esta concubina despide respetuosamente a Su Alteza. Me arrodillé profundamente manteniendo la voz serena y sin la menor vacilación. Solo cuando sus pasos se desvanecieron por completo me levanté lentamente. Mi sirvienta Perla se acercó con cautela, su voz era tan débil como un susurro, mostrando miedo. ¿Su Alteza aún necesita agua para el baño esta noche? No hace falta. La interrumpí con suavidad, levantando la mano para quitarme la horquilla del pelo. Ayúdame a lavarme y a prepararme para dormir. No volverá. Como para disipar la tristeza acumulada en el Palacio Oriental a lo largo de los años, la ceremonia de bienvenida a la principal consorte del príncipe heredero se celebró con gran solemnidad. Al amanecer, Pearl me despertó. Mi atuendo y maquillaje eran acordes con el rango de consorte asistente. Luego, junto con Hannah Han, fui a esperar ante la puerta principal del Palacio del Este. Quizás Lady Han no había dormido bien la noche anterior. Su tez estaba pálida, con ojeras apenas visibles bajo sus ojos. Durante la ceremonia, su cuerpo se balanceó ligeramente y rápidamente me acerqué para ayudarla a estabilizarse. Mientras me maquillaba, Pearl me susurró al oído que el príncipe heredero tampoco había visitado a Lady Han la noche anterior. Tras salir de mis aposentos furioso, solo había descansado en el estudio. Ni siquiera le había levantado el velo de novia a Hannah. Comprendí claramente que tras haber perdido la paciencia conmigo, no quería provocar más frustración. Al amanecer, entre la música festiva, llegó la procesión del consorte principal. Hannah y yo inclinamos la cabeza en un saludo ceremonial, exhaustos como si fuéramos los recién casados. En todo el Palacio Oriental, todo resplandecía de un rojo brillante deslumbrante. La música ceremonial sonaba sin cesar, y la alegría parecía estar a punto de desbordar el corazón. Una vez soñé con llevar la corona de fénix y el manto nupcial,
entrando en la residencia de mi esposo en una ceremonia nupcial como Dios manda. Pero ahora, ante una boda tan magnífica y gloriosa, me sentía como si fuera un sueño de otra vida. A la mañana siguiente, Hannah y yo, como era costumbre, presentamos nuestros respetos a la princesa heredera. Esperamos casi una hora entera fuera del salón antes de que el acompañante de la princesa heredera finalmente apareciera con tranquilidad. La princesa heredera Victoria Wong se sentó erguida en el asiento de honor. En cuanto nos vio entrar, una radiante sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Era de una belleza deslumbrante, con ojos curvados y hoyuelos que aparecían y desaparecían. Cuando sonrió, dejando al descubierto un pequeño colmillo, parecía aún más encantadora e inocente. Ayer estuve muy ocupada, haciéndolas esperar tanto tiempo, hermanas mayores. Les pido disculpas de verdad. Lady Wong acababa de cumplir 15 años, 2 años menos que nosotros. Su voz era suave y cálida. Acabo de entrar al Palacio del Este, y todo sigue siendo desconocido. En el futuro espero que mis hermanas mayores me cuiden. Tras una pausa, bajó la cabeza con voz suave. Los regalos de boda de ayer fueron muchísimos. El inventario del tesoro y la dote de la familia de mi madre aún no está completo. Me temo que debo pedirles a mis 2 hermanas mayores que me ayuden. En cuanto terminó de hablar, levantó la mano ligeramente y Nanny Guy le entregó inmediatamente 2 gruesos libros de contabilidad. Al oír esto, Hannah y yo intercambiamos miradas. Su Alteza. Hannah armó de valor y habló en voz baja. Esta concubina tiene poco talento y erudición, y ninguna habilidad con los libros de contabilidad. Me temo que no puedo manejar esta tarea adecuadamente. Como consorte asistente, Hannah expresando una opinión. La princesa heredera se inclinó hacia un lado con voz aún suave, pero sus palabras no dejaban lugar a la negativa. La princesa heredera es la esposa principal, nosotras somos concubinas. Ya de rango inferior, ¿cómo nos atrevemos a objetar? Con las cosas tan claras, Hannah y yo no tuvimos más remedio que inclinar la cabeza y aceptar la orden. No solo teníamos que aceptar, sino que también teníamos que inclinarnos en agradecimiento por la consideración de la princesa heredera. Durante varios días seguidos, Hannah y yo nos encorvamos comparando cada artículo de los libros de contabilidad, temiendo que incluso el más mínimo error nos acarreara un desastre. Con gran dificultad finalmente terminamos. Justo cuando estábamos a punto de entregar las cuentas, Nanny Guy nos detuvo. Nanny Guy había sido durante mucho tiempo una confidente de la gran princesa Nin, de temperamento cuidadoso y conducta discreta, y gozaba de la gran confianza de su ama. ¿Habéis verificado todo a fondo, consortes asistentes? Señaló un cofre de perlas. Este cofre aún no se ha contado, por favor, cuéntenlas con claridad. Con solo una frase, todo se oscureció ante mis ojos. Un cofre, según las medidas estándar, contendría aproximadamente 40.000 perlas. ¿Cuánto tardaría en contarlas todas? Solo 4 palabras me vinieron a la mente, difíciles de asimilar. Al vernos dudar a Hannah y a mí, Nanny Guy insistió fríamente, las cuentas confusas generan rumores fácilmente. Las reglas del Palacio del Este no permiten ni el más mínimo error. Mi visión se oscureció una vez más. Era claramente deliberado. Después de que Nanny Guy se fuera, Hannah estalló de frustración. Esto es demasiado. ¿Qué dices? La aparté rápidamente, observando atentamente a mi alrededor, bajando la voz para advertirle, las paredes oyen. Si esto llega a oídos de la princesa heredera, temo que se desate otra tormenta. Las lágrimas inundaron los ojos de Hannah, su voz temblaba de dolor. Cuando estaba en casa, nunca había tenido que soportar semejante humillación. Solo pude suspirar en silencio. Solo después de contar las 40.025 perlas, Hannah y yo finalmente terminamos exhaustos, más allá de la capacidad de quejarnos. Nos miramos, nuestras miradas se cruzaron como si hubiéramos escapado de una calamidad, deseando solo abrazarnos y llorar a mares. Cuando regresamos, la princesa heredera seguía sentada tranquilamente en el asiento de honor, con una sonrisa dulce e impecable, y una voz dulce como la miel. Habéis trabajado mucho, hermanas mayores. Al ver esa sonrisa, sentí un escalofrío en la espalda, y me obligué a corresponder con una sonrisa. Compartir las cargas de Su Alteza es el deber de esta concubina. Tras unas breves palabras de cortesía,
la princesa heredera hizo un gesto de desdén con la mano. Solo después de salir del salón principal pude finalmente liberar el aliento que contenía. Justo cuando salíamos de la entrada, Hannah se giró, mirando con fiereza las puertas cerradas tras nosotros, apretando los dientes, con la voz baja y llena de resentimiento. Solo espera. El juego apenas ha comenzado. Me quedé paralizado un momento y luego me alejé rápidamente en otra dirección. Es mejor no tocar asuntos que no te incumben. ¿Quién habría imaginado que la supuesta venganza de Hannah llegaría tan rápida y directamente? De hecho, se atrevió a interceptar abiertamente la procesión del príncipe heredero en su camino de regreso. Hannah poseía una apariencia delicada y gentil, su temperamento aparentemente débil y frágil, despertando fácilmente la compasión. Durante varios días seguidos, el príncipe heredero permaneció con ella. Hoy, según la costumbre, me tocaba presentar mis respetos matutinos a la princesa heredera. Sin embargo, el príncipe heredero llevó personalmente a Lady Anne de excursión. Temprano esa mañana, seguí la rutina y fui al salón a presentar mis respetos. Dentro del salón, la atmósfera era fría y opresiva, sofocante. La princesa heredera se sentaba erguida en el trono de honor, sus rasgos eran exquisitamente hermosos, pero sus ojos ocultaban una furia apenas contenida. En cuanto me vio, toda su insatisfacción se derramó sobre mí. Tú y Lady Anne entraron en palacio el mismo día, ambas elegidas personalmente por Su Alteza. ¿Por qué Hannah aún conserva el afecto de Su Alteza, mientras que a ti ni siquiera te ha dirigido la mirada? Me senté en el primer asiento, debajo de ella, clavado en su mirada, sintiendo como si la silla bajo mía tuviera espinas. Incliné la cabeza profundamente con voz suave pero firme. Las cualidades de esta concubina son completamente ordinarias, mi apariencia es sencilla. ¿Cómo me atrevo a compararme con Su Alteza o Hannah? Mucho menos me atrevo a molestar a Su Alteza. Debo cumplir con mi deber y mantener la paz y la tranquilidad para todos. Al oír mi respuesta, las comisuras de los labios de la princesa heredera se curvaron ligeramente hacia arriba, con un destello de satisfacción en sus ojos. Era evidente que le complacía verme tan sensata, una mujer de apariencia común que demostraba astutamente tanta discreción. Habiendo enfadado al príncipe heredero en su misma noche de bodas, yo no representaba ninguna amenaza. Aunque su corazón rebosaba de alegría, su rostro conservaba una expresión magnánima. Su Alteza tiene tan pocos hijos. Lady Elaine, la expansión de las ramas y la dispersión de las hojas también es su responsabilidad. Deberías prestarle más atención. Sí. Rápidamente bajé la cabeza en respuesta, nervioso e incesante. Actualmente bajo las rodillas del príncipe heredero se encontraba solo su hijo mayor, Adrián Joan, de apenas 5 años, hijo de la difunta princesa heredera Du. Antes de que el príncipe heredero se volviera a casar, la emperatriz ya había traído a Adrián al palacio para que recibiera educación. Comparado con otras casas principescas, llenas de niños, el palacio oriental parecía verdaderamente desolado y silencioso. Tras recibir finalmente el recordatorio de la princesa heredera, no pude evitar mostrarme completamente obediente. Todas las mañanas iba personalmente a la cocina a preparar a fuego lento un tazón de sopa de pollo con ginseng. Luego por la noche encargaba que alguien la llevara al estudio donde descansaba el príncipe heredero. La primera noche el eunuco Kim, quien atendió al príncipe heredero, la aceptó. A partir de la segunda noche, durante 3 días consecutivos, la sopa fue devuelta intacta. Al día siguiente deliberadamente mostré una expresión melancólica, durante el saludo matutino, me lamenté con astucia ante la princesa heredera. Pareció nerviosa por un momento pero enseguida recuperó la compostura, su sonrisa se volvió aún más dulce al acariciarme íntimamente el dorso de la mano. Ahora bien, la intención es lo que importa. Su Alteza está ocupado con asuntos de Estado. Con que tu corazón sincero lo alcance basta. En el fondo era evidente que no deseaba compartir con nadie. Sin embargo, por fuera se esforzaba por parecer magnánima y tolerante, perseverando para mantener su imagen compasiva. La farsa fue terriblemente convincente. Suspiré en silencio, mientras las lágrimas se me escapaban por las comisuras de los ojos para completar la actuación. A partir de entonces mi reputación de desfavorecido quedó firmemente establecida, y nadie me presionó más para competir por favores.
La princesa heredera y Hana se repartieron el palacio, mientras yo me escondía tranquilamente en el salón Mingwei, viviendo libre y a gusto. Aunque ostentaba el título de consorte asistente de sexto rango, era suficiente para asegurarme de que la gente del Palacio Oriental no se atreviera a mostrarme desprecio. Hoy enviaría a Perla al pabellón de la biblioteca a pedir prestados algunos libros de cuentos, y mañana la haría bajar a la cocina imperial a pedir mermelada de fruta recién hecha. Aparte de no poder estar cerca de mis padres, mi vida en esa época no era diferente a la de un retiro. Por desgracia, comer demasiados dulces pronto me provocó dolor de muelas, lo que me obligaba a sujetar palo de pimienta en la boca para aliviar el dolor. Un día, Pearl regresó del exterior. Al ver que mi cara se había enrojecido un poco, me informó en voz baja: Hana tiene buenas noticias, acaba de ser ascendida a concubina. Los dedos que sujetaban mi fruta confitada se congelaron al instante. ¿Y la princesa heredera? Oí que, al enterarse de la noticia, destrozó 2 juegos de té de jade. Cuanto más hablaba Perla, más bajaba la voz. Todo ante mis ojos se oscureció, quedó en ruinas. Estos días de paz llegaron a su fin. El Palacio Oriental solo tenía 3 consortes en total, pero aún así cumplía con ese viejo dicho: 3 mujeres hacen un drama. Cuando uno termina de hablar, el siguiente sube al escenario. Lady Elaine, ¿no le parece? ¿No es ese el razonamiento correcto? Lady Elaine, me palpitaban las sienes levemente de dolor. A un lado estaba la princesa heredera, cuya posición era noble e inviolable. Al otro lado estaba la concubina Hana, recién embarazada de un nieto imperial y recién ascendida, con un rango medio más alto, y su presencia era abrumadora. No podía permitirme ofender a ninguna de las dos. Su Alteza habla con verdadera sabiduría. Las palabras de la concubina Hana también tienen mérito. Tras un rato de confrontación, al verme adoptar la postura de un practicante de Tai Chi, coincidiendo con quienquiera que hablara, se fueron aburriendo poco a poco. Al poco tiempo cada uno tomó su camino y regresó a sus respectivas habitaciones. Al salir del salón principal, la luz del sol, aún fresca, me iluminó y respiré aliviado. Inesperadamente, con solo una mirada, vi una figura alta con túnica amarilla de pie bajo un pabellón cercano, con las manos entrelazadas a la espalda. No sabía cuánto tiempo llevaba allí, ni qué había oído exactamente. Mi corazón tembló levemente. Rápidamente recuperé mi expresión, ajusté mi postura, esforzándome por mantener una compostura digna, y me apresuré a presentarle mis respetos. Esta concubina rinde homenaje al príncipe heredero, Su Alteza. No me dijo que me levantara de inmediato, solo me examinó con la mirada en silencio, mirándome fijamente sin pestañear. Después de un buen rato por fin lo oí hablar. Así que te había subestimado. Una lengua afilada, hábil en la respuesta, que lo convierte todo en tu ventaja. Incluso la princesa heredera y Lady Anne quedaron desconcertadas con solo unas pocas palabras tuyas. Esta concubina no se atrevería. Bajé la cabeza aún más, con la voz respetuosa de siempre. Su Alteza lo ve claramente, esta concubina es ignorante e incompetente. ¿Cómo me atrevería a contradecir los deseos de la princesa heredera o de la concubina Hana? Solo sé ser cauteloso al hablar, cuidadoso al actuar, cumpliendo con mi deber, sin atreverme en absoluto a usar el más mínimo engaño o astucia. Julián rió suavemente, pero era una risa fría, aguda y mordaz. Dicho esto, se sacudió la manga y se dio la vuelta para marcharse. Solo después de que su figura, vestida con una túnica amarilla, desapareciera por completo al final del pasillo, me enderecé lentamente. Perla, preocupada, dio un paso adelante para sostenerme el brazo. Estoy bien. Sonreí levemente agitando la mano. Al regresar al salón Mingwei, mientras Perla servía el té, no pudo contenerse y finalmente formuló la pregunta que le pesaba en el corazón. Consorte asistente, esta sirvienta es ignorante. Pero sigo sin entender por qué no aprendes de la concubina Hana y buscas maneras de competir por el favor de Su Alteza. En cambio, quedándome tranquilo en ese rincón, acepté la taza de té que me ofreció. Mis dedos rozaron ligeramente la superficie de la taza, sintiendo el tenue calor que irradiaba. Las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente, mi mirada serena como el agua quieta. Perla, te equivocas. Hablé despacio. Mire, este té es un tributo de las provincias ofrecido al soberano.
Para mí Su Alteza no es solo un esposo, sino el gobernante de una nación. Originalmente solo soy una entre muchas consortes, al igual que los innumerables súbditos bajo el mando del soberano. Si solo lo considerara un esposo, jamás podría poseer su devoción inquebrantable. Pasaría toda mi vida angustiada, esperando una mirada compasiva, un pequeño favor que cayera en mis manos. Pero si lo considero soberano, mi voz se mantuvo serena como siempre. Entonces los estipendios y las provisiones se suministran según las normas, sin que falte ni un céntimo. Esa es la norma, mucho más fiable que los corazones humanos. Si ya está decidido que no puedo obtener amor, entonces más vale que me aferre a provisiones tangibles y estipendios. Esta supuesta seguridad es el camino que he elegido. Levantando la cabeza para mirar el cielo azul tras el marco de la ventana, dije en voz baja, no quiero vivir una vida excesivamente limitada. Perla asintió aparentemente entendiendo algo. Los días transcurrieron en silencio y, en un abrir y cerrar de ojos, se acercaba el festival del bote dragón. La emperatriz ofreció un banquete en el palacio e invitó a familiares de la capital. Hannah, embarazada de 2 meses y con una condición aún inestable, recibió un permiso especial del príncipe heredero para permanecer en el palacio oriental a descansar. Solo la princesa heredera y yo lo acompañamos al banquete. Ese día el palacio estaba especialmente animado, Su Majestad tenía numerosos descendientes, más de una docena de príncipes y nietos imperiales reunidos en grupos bajo un mismo techo. En el salón principal de la emperatriz, la gente entraba y salía constantemente, figuras entrelazadas, risas y conversaciones interminables, abarrotado y bullicioso, extraordinariamente ruidoso. Después de que la princesa heredera rindió homenaje a la emperatriz, se retiró a conversar con su madre, la gran princesa Nin. Miré a mi alrededor, al ver que no conocía a nadie, y seguí a la emperatriz en silencio. Después de todo, eres la figura materna del reino. Con tu condición de suegra, seguro que no me lo pondrás difícil. Solo después de que la multitud en el salón se dispersara, la emperatriz volvió su atención hacia mí, que la seguía en silencio. Su mirada se posó en mí durante un buen rato con cierta inescrutabilidad, complejidad y profundidad. Tras un momento le ordenó a una doncella del palacio que abriera una caja lacada, sacara un brazalete dorado y me lo colocara personalmente en la muñeca. Con voz ronca dijo: buena niña. A simple vista, sé que eres sensata y correcta. Bajé la cabeza para contemplar el brazalete dorado, tan grueso como un dedo, las comisuras de mis labios se curvaron ligeramente y mi sonrisa se profundizó. Atender a la emperatriz madre es, naturalmente, el deber de esta nuera. Al comenzar el banquete finalmente tuve la oportunidad de conocer al nieto imperial, Adrián, el niño que siempre se había criado en el palacio de la emperatriz. La niñera trajo al pequeño para presentarle sus respetos. El niño mantenía una expresión seria, su mirada recorrió cautelosamente primero a la princesa heredera, luego a mí, antes de finalmente inclinar la cabeza solemnemente. Al saludar respetuosamente a la madre consorte Lady Elaine, entre sus cejas se adivinaban varios rasgos del príncipe heredero, con una severa frialdad. Pero aún más, tenía el aspecto de la difunta princesa heredera Diu, a quien nunca tuve la fortuna de conocer. Nunca había visto a Lady Diu, pero sin duda había visto a su sucesora, la princesa heredera. Como era de esperar, su rostro se ensombreció de inmediato. Sin esperar ni un instante ordenó a la niñera que se llevara al nieto imperial. Antes de que el vino hubiera terminado 3 rondas, el llanto de un niño se escuchó repentinamente desde detrás del salón. ¿Qué había pasado? La emperatriz frunció el ceño. Una doncella de palacio se apresuró a acercarse, haciendo una reverencia para informar: es el joven nieto imperial. Mientras jugaba, tropezó accidentalmente con el aire del príncipe Zhao. Al oír esto, la expresión de la princesa Zhao cambió de inmediato y corrió hacia el salón trasero. La emperatriz y la princesa heredera la siguieron de cerca. Al ver esto, todas las damas nobles se animaron mutuamente para seguirlas. Una consorte de bajo estatus como yo, naturalmente, solo podía dejar los palillos y seguirlas. Al llegar, vi a la princesa Zhao sosteniendo a su heredero, acariciándole la cabeza con dulzura y dándole palmaditas suaves en la espalda. La princesa heredera, como madrastra responsable de la disciplina, ya mostraba disgusto en su rostro con un tono de reproche inconsciente en su voz. Adrián, ¿por qué intimidaste a tu hermano menor? Yo no lo hice.
El joven nieto imperial se sonrojó protestando a gritos. La niñera lo vio claramente. ¿Cómo te atreves a negarlo? La princesa heredera, al ser contradicha ante tanta gente, su voz se volvió aún más aguda. ¿De verdad que no? Adrián estaba tan frustrado que dio una patada en el suelo, se dio la vuelta y salió corriendo. En ese momento todos en el salón rodearon al heredero del príncipe Zhao, quien sollozaba lastimeramente intentando consolarlo. Vi cómo esa pequeña figura se alejaba poco a poco tras la entrada del salón. Había pensado apretar los dientes e ignorarlo, pero mi conciencia no me lo permitió. Inmediatamente me levanté las faldas y lo perseguí. «Joven nieto imperial», grité mientras corría por el tortuoso pasillo. No lo empujé. De repente se dio la vuelta gritando, e incluso levantó la mano para empujarme con fuerza. Mi cuerpo se tambaleó casi cayendo. «Adrián». Tras estabilizarme inmediatamente extendí la mano para agarrarlo del brazo. «Déjame ir. Quiero encontrar a mi padre. Nadie me cree». Forcejeó con violencia con los ojos enrojecidos y las lágrimas a flor de piel. «Escúchame. Solo escúchame». Me agaché rápidamente a su altura, mirándolo con dulzura, con los ojos llenos de lágrimas, y mi voz se suavizó considerablemente. «Soy Lady Elaine. La consorte de tu padre. Nos conocimos esta mañana, ¿recuerdas?» El niño se quedó paralizado, mirándome fijamente. El agravio acumulado en su corazón finalmente estalló, y simplemente rompió a llorar. Le di unas palmaditas suaves en la espalda, con la voz aún más baja. «Adrián, Lady Elaine sabe que no empujaste a tu hermanito a propósito. Son buenos hermanos, ¿verdad? Fue solo un accidente mientras jugaban, ¿verdad?» «Sí, pero nadie me cree. Ni siquiera esa mujer me cree». Sollozaba, sollozando con la cara roja de frustración. «Lady Elaine te cree». Lo miré con la voz aún suave como el agua. «Mira. Tu hermanito sí que se lastimó en la caída. Aunque no fuera tu intención, si se lastimó por esto deberíamos disculparnos, ¿no? Así tu hermano se calmará y podrán seguir jugando juntos en el futuro». «No es cierto». Adrián alzó los ojos llorosos para mirarme, preguntando con vacilación, ¿de verdad es cierto? «Por supuesto. ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? ¿Volvemos juntos ahora?» Acompañando a la niña, que se había calmado poco a poco, de vuelta al salón principal, apenas habíamos entrado cuando oí la suave voz de la princesa Zhao, que me consolaba. «Ya. Mi hermano mayor no lo decía en serio». Al vernos regresar juntos, la princesa Zhao pareció ligeramente nerviosa y forzó una sonrisa. Comprendí esa mirada y empujé suavemente la espalda de Adrián. El pequeño apretó los labios dudando varios segundos, y luego dio unos pasos lentamente hacia adelante hablando en voz baja. «Hermanito, lo siento mucho. No quise hacerte caer». «Está bien». Apenas había terminado de pronunciar esas dos palabras, «está bien», cuando la princesa Zhao cubrió rápidamente la boca de su hijo con una mano. Sonrió con torpeza y dijo, no importa, los niños dicen tonterías, espero que nadie se lo tome a pecho». Simplemente sonreí con calma, sin insistir en el asunto, y tomé la mano de Adrián para retirarme de inmediato. Inesperadamente, en cuanto nos dimos la vuelta, nos encontramos cara a cara con la emperatriz y el príncipe heredero que se acercaban. La mirada de la emperatriz se posó en mí, iluminada con varios gestos de aprobación. En cuanto a los ojos del príncipe heredero, más allá de la vergüenza que aún no disimulaba, parecían revelar una emoción compleja, difícil de discernir. Tras el incidente en el banquete del Festival del Bote del Dragón, se extendió gradualmente por el palacio interior la noticia de que el nieto imperial había sido excesivamente consentido y se había vuelto arrogante. El príncipe heredero, deseoso de corregir la disciplina familiar, llevó a Adrián de vuelta al palacio oriental. Sin embargo, el príncipe heredero estaba ocupado con los asuntos de la corte y no podía permanecer en palacio a diario para instruirlo personalmente. Según el protocolo, el nieto imperial debería haber sido criado personalmente por la princesa heredera. ¿Quién iba a imaginar que este joven antepasado, al pisar el patio principal, crearía de inmediato tal caos que las gallinas volarían y los perros ladrarían, provocándole a la princesa heredera un dolor de cabeza insoportable?
Todos los días alegaba estar enferma, con la excusa de que necesitaba un descanso tranquilo para evitarlo. Una tarde estaba tumbado tranquilamente en el diván, a punto de quedarme dormido, cuando de repente oí un crujido desde fuera de la ventana, seguido de unos golpes suaves en la puerta. Lady Elaine, me sobresalté, abrí la puerta para mirar afuera y, de inmediato, vi una pequeña figura agachada afuera, mirándome. Era nada menos que Adrián, el nieto imperial. Su carita estaba cubierta de polvo y suciedad, quién sabe cuánto tiempo llevaba sentado allí. ¿Qué haces aquí? Lo llevé rápidamente a la habitación, quitándole el polvo que cubría su ropa. ¿Dónde está tu niñera? No respondió, solo me agarró la manga con fuerza, con voz infantil. Lady Elaine, papá no está, ¿puedo quedarme con usted? Mi corazón se ablandó al instante y sin dudarlo un segundo, asentí con suavidad. Este niño me complacía muchísimo. En mi casa comía bien y dormía plácidamente sin causar ningún alboroto. Incluso cuando el príncipe heredero regresó al palacio, no mencionó la posibilidad de traer al niño de vuelta, solo ordenó discretamente que trasladaran todas las pertenencias del nieto imperial al salón Mingwei. Este asunto terminó causando el descontento de la princesa heredera. Su actitud hacia mí criando al nieto imperial fue extremadamente extraña. Ella misma no quería involucrarse, pero no estaba dispuesta a dejar que una tarea tan meritoria como la crianza del heredero al trono recayera en manos de alguien más. Por eso, cada vez que iba a presentarle mis respetos matutinos, soltaba algún comentario sarcástico. Sin embargo, después de tantos días de interacción, hacía tiempo que me había familiarizado con su temperamento. En cuanto la oí hablar, me agarré el pecho con la mano, fingiendo cansancio. Hoy esta concubina tiene tanto dolor en el pecho que me temo que no tengo fuerzas para cuidar del nieto imperial. Quizás, Su Alteza. La expresión de la princesa heredera se congeló de inmediato y agitó las manos frenéticamente. Obviamente temía que le devolviera esa carga tan molesta. Por lo tanto, no solo no lo volvió a mencionar, sino que incluso con celo llamó a un médico imperial para que me tomara el pulso en el acto. Desde que su nieto imperial, Adrián, se mudó a Mingwei Hall, las visitas del príncipe heredero a este lugar se han multiplicado considerablemente. Antes, con suerte, lo veía una vez cada 3 meses. Ahora, cada pocos días, la sombra de su túnica de dragón amarillo se deslizaba junto a mi puerta. Nací en el hogar de un censor. Desde pequeño, también leí bastantes libros. Cuando Adrián llegó a la edad de empezar su educación, asumí esa responsabilidad sin problemas. Después de las sesiones de la corte, el príncipe heredero a veces venía a enseñarme algunas frases o explicarme algunas líneas. Otras veces simplemente se sentaba en silencio a un lado, hojeando libros con indiferencia, levantando la cabeza de vez en cuando con la mirada fija en mí y en el pequeño, que leía con atención en voz alta. La luz oblicua del atardecer se filtraba suavemente por el enrejado de la ventana, proyectando una cálida luz dorada en diagonal sobre las baldosas del suelo, haciendo que la apacible escena que se extendía ante mis ojos se asemejara, curiosamente, a una casa normal. Ese día, acababa de convencer a Adrián de que se terminara un tazón de sopa de pollo dorada. Al ver que quedaba otro tazón en la olla, recordé que el príncipe heredero seguía ocupado en el estudio y no había comido. Pensándolo bien, desperdiciarlo me pareció una lástima, y tirarlo me pareció un desperdicio. Así que lo llevé todo con la intención de traerlo. Dentro del estudio reinaba un silencio inusual, tan silencioso que se podía oír el goteo de la tinta. El príncipe heredero estaba recostado en su silla, con los ojos entornados, su expresión reflejaba una relajación poco común, la fría indiferencia que solía entrecejar había desaparecido. Aún dudaba si retirarme cuando la persona en la silla abrió los ojos de repente. Nuestras miradas se cruzaron y ambos nos quedamos paralizados. Acababa de despertar con la mirada aún nublada, sus rasgos suaves, como la brisa de finales de verano que se desliza suavemente entre las ramas de bambú, sin rastro de su habitual severidad severa. En cuanto a mí, me quedé allí de pie, sosteniendo el tazón de sopa como si me lo hubiera dado el cielo, sin poder avanzar ni retroceder. La distancia entre nosotros era tan corta que por primera vez pude ver claramente sus rasgos. La difunta emperatriz en su época había sido una belleza capaz de derribar reinos. El príncipe heredero había heredado plenamente esos rasgos refinados. Solo tras años de entrenamiento en el campo de batalla,
su hermano había asimilado la fría atmósfera del poderío militar. Sin embargo, en ese momento de tranquilidad, esa cualidad se suavizó de repente, volviéndose tan gentil que era imposible apartar la mirada. Claramente el príncipe heredero también había notado mi mirada justo ahora, y sus ojos se posaron en el tazón de sopa que sostenía en mis manos. Obviamente cocinado a fuego lento a tal perfección, debe estar delicioso. Su voz se elevó suavemente con la leve ronquera de alguien recién despertado. Sin embargo, hace varios días, añadiste deliberadamente tanto ginseng, haciéndolo tan amargo que era imposible tragarlo. No fue intencional. Esas palabras me impactaron, provocando que mi rostro se sonrojara involuntariamente. Caminó lentamente hacia la ventana, con la mirada fija en las ramas de osmanto que florecían en plena floración junto a los aleros, con capas de flores colgando, y su fragancia flotando suavemente en la brisa. Sin embargo, permaneció en silencio un largo rato sin decir nada más. La luz del atardecer se filtraba oblicuamente por el marco de la ventana, cayendo diagonalmente sobre su rostro anguloso. La suave luz iluminaba esos rasgos afilados, haciéndote olvidar de repente dónde estaban. Lady Elaine. Finalmente se giró con la voz varios grados más grave de lo habitual, con un dejo de cautela mezclado con sinceridad. Ese año, debido a desacuerdos con tu padre en la corte, transferí mi ira hacia ti. El día que te traje por primera vez al Palacio del Este, mis palabras fueron bastante duras, incluso me burlé de ti en numerosas ocasiones. Hizo una breve pausa, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Hace poco me aparté y observé, vi cómo educabas a Adrián con entusiasmo, tus palabras y acciones eran cuidadosas y minuciosas, tu trato a los demás siempre generoso y sabio. Solo entonces me di cuenta con un sobresalto, de que antes te había visto con demasiada estrechez de miras, permitiendo que una sola hoja me nublara la vista. Dio un paso al frente con una voz más seria y solemne que nunca. Las palabras que dije en el pasado fueron culpa mía. Espero que no las tomes a pecho. Me temblaban ligeramente las manos. Por un momento creí haber oído mal. El príncipe heredero, Su Alteza, sí que podía disculparse conmigo. En mi pecho 100 hilos enredados se entrelazaron, creando un caos momentáneo indescriptible. Me llevó mucho tiempo recuperar mi voz. Su Alteza habla demasiado bien de asuntos de años pasados. Esta concubina también tenía cierta responsabilidad. Al escuchar estas palabras, se conmueve profundamente. Asintió levemente, su mirada se posó en mi rostro un instante más, luego se dio la vuelta en silencio y se marchó tranquilamente. Los días transcurrieron en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, ya era pleno invierno. El breve periodo nevado acababa de terminar, y por todo el palacio oriental parecía haberse extendido una capa de sombría melancolía. Se acercaba el día conmemorativo de la difunta princesa heredera Du. Cada año por estas fechas el príncipe heredero Julian acudía personalmente al salón Fentian para ofrecer incienso y realizar ritos conmemorativos en memoria de la difunta. El palacio oriental se sumió así en una tristeza indescriptible. Esa tarde me senté con Adrien en el cálido pabellón repasando las lecciones. El brasero de carbón a nuestro lado crepitaba y ardía. Fuera del alero, el viento del norte aullaba en oleadas como si intentara rasgar las cortinas de la ventana. De repente desde afuera se escuchó una voz de mujer, clara y juvenil, pero incongruente en pleno invierno. «Adrien, ven aquí». Al oír la llamada, Adrien levantó la cabeza de inmediato, su pequeño rostro se iluminó como una flor de ciruelo recién abierta. Soltó polilla. La palabra madre aún no se había formado del todo cuando se le quedó atascada en la garganta. Su expresión se ensombreció de repente, como si acabara de comprender algo. Sus ojos inocentes se oscurecieron de repente como el cielo oscurecido por nubes oscuras. El pequeño permaneció allí torpemente sin avanzar ni retroceder, y luego, inconscientemente, giró la cabeza para mirarme en busca de ayuda. Miré fugazmente hacia la puerta. Allí una joven con un vestido de piel blanco como la nieve estaba de pie, de figura grácil, sonriendo suavemente mientras miraba a Adrien. Al ver su rostro con claridad me quedé paralizado por un instante, sus delicadas cejas, sus largos ojos curvados, se parecían a Adrien en 7 u 8 partes. En ese fugaz instante fue como si la sombra de la difunta princesa heredera, muerta hacía tantos años, hubiera regresado de repente, apareciendo nítidamente ante mis ojos. Concubina Elaine.
Soy la hermana menor de la difunta princesa heredera. La señorita Diane Dew no se arrodilló, solo levantó ligeramente la barbilla, considerándolo una cortesía de perfumería. Sonreí, asintiendo suavemente a cambio. Justo entonces entró el príncipe heredero. Su mirada se posó en ella, vacilando brevemente antes de detenerse inesperadamente. Sus pasos se detuvieron a mitad de camino. En ese instante su expresión parecía perdida, algo indescifrable apareció en el fondo de sus ojos. Una premonición ominosa me asaltó de repente. Contra toda expectativa, el príncipe heredero no se detuvo ni pronunció palabra, simplemente se dio la vuelta y se marchó en silencio, tan rápido que la señorita Diane ni siquiera tuvo tiempo de saludarlo cuando vio su figura desaparecer tras el pabellón. Dentro del cálido pabellón, la atmósfera se sumió repentinamente en el silencio. Me esforcé por mantener la compostura, tranquilizándola lentamente con suavidad. Señorita Diane, por favor, no se ofenda. Me temo que Su Alteza acaba de recordar asuntos urgentes, por eso se marchó tan apresuradamente. La señorita Diane retiró lentamente la mirada, bajando las pestañas. Su mirada fría me recorrió como si no pudiera retener ni un rastro de calidez. Muchas gracias por la preocupación de Lady Elaine. Soy la hermana menor de la difunta princesa heredera. Hoy he venido a llevar a Adrián a rendir homenaje en el funeral de mi hermana mayor. Al oír esto, Adrián se giró de inmediato para mirarme con la mirada confundida, y su pequeña mano agarró mi manga inconscientemente como si buscara apoyo. Anda, acompáñala un rato. Te traeré luego. Sonreí y asentí, levantando la mano para acariciarle suavemente el pelo. La señorita Diane frunció el ceño ligeramente. Con una mirada, capté un destello de disgusto en sus ojos, como si yo fuera una intrusa, violando linajes, usurpando una posición que le pertenecía por derecho. Esa noche Adrián no regresó. Según Pearl, pasó la noche con la señorita Diane en los antiguos aposentos de la difunta princesa heredera. Durante varios días consecutivos, la señorita Diane no mostró intención de regresar a casa. Esa noche, mientras Perla me ayudaba a quitarme las horquillas, bajó la voz, con la preocupación patente en su rostro. Como consorte acompañante estos últimos días, dentro y fuera del Palacio Oriental, todos han estado diciendo en voz baja que la familia Du definitivamente tiene la intención de seguir el ejemplo de la emperatriz Ji Nanyujin, y que también quieren enviar a la segunda joven al palacio. Observé atentamente mi reflejo en el espejo de bronce, mientras mi mano retiraba lentamente la horquilla de jade de mi moño, con la voz pausada, sin la más mínima vibración. No lo sé, de verdad, no lo sé. Los corazones de las mujeres ya son difíciles de comprender desde las profundidades del océano, pero ¿no son iguales los corazones de los hombres? Cuando Adrián regresó, yo estaba recostada en el rosario, hojeando poemas del gran emperador. Flores brillantes, luna tenue, finos vestidos de seda, esta noche es el momento de buscar al amado. Pasos descalzos ligeros sobre escaleras fragantes, manos sosteniendo zapatillas bordadas en oro. Encuentro al sur del salón de flores, apretándose, temblando sin cesar. Encontrar a la persona amada es realmente difícil. Por favor, cuídala y ámala con todo tu corazón. El joven nieto imperial parpadeó varias veces y luego se arrojó a mis brazos. Lady Elaine, ¿qué dice ese poema? Apreté su pequeña y fría mano, explicándolo con delicadeza, línea por línea. Esta es una vieja historia. Cuando falleció la emperatriz del reinado anterior, el emperador designó a su hermana menor como su nueva emperatriz. Esa emperatriz era profundamente querida por el emperador, tanto que él mismo le compuso poesía. ¿Cómo qué dama?, preguntó Adrián perplejo con los ojos llenos de preguntas. ¿De verdad se casará mi padre con la señorita? Sonreí, arreglándole con cuidado la túnica, con un movimiento tan ligero como la brisa primaveral. ¿Le gusta al nieto imperial la señorita? En los últimos tiempos, siempre que el príncipe heredero le enseñaba caligrafía en el cálido pabellón, el brasero de carbón aún brillaba al rojo vivo, y la cálida luz del fuego se extendía por toda la habitación. Sin embargo, ese día, justo cuando la tinta se había absorbido en la punta del pincel, el pequeño levantó la cabeza de repente, con la mirada seria mientras miraba a su padre, y su voz infantil resonaba. «Padre, ¿de verdad quieres casarte con la señorita?» Mi mano, que sostenía el tintero, se quedó paralizada en el aire. El príncipe heredero también se tensó momentáneamente, sorprendido por la pregunta.
Solo pudo toser torpemente un par de veces, mirándome por reflejo antes de preguntar finalmente en voz baja, ¿quién te dijo esas cosas? El nieto imperial se irguió en su asiento, respondiendo con la mayor seriedad. Mucha gente en el palacio lo dice. Al oír esto, el príncipe heredero apartó la mirada de inmediato, apretando los labios con fuerza y elevando la voz con frialdad. Esas palabras son puras tonterías. Al ver mi expresión serena mientras lo miraba, dejó de evadirlo, simplemente lo negó con firmeza. ¿Por qué es una tontería? El pequeño no estaba muy convencido, su voz cada vez más terca, sus ojos brillaban como si estuvieran a punto de derramar lágrimas. Quiero a la señorita, no necesito a la princesa heredera Wang, ni tampoco a Lady Elaine. Mi madre ya se fue, ninguna de ustedes es mi madre. Solo la señorita comparte mi sangre. El pequeño se agitó más al hablar, y finalmente rompió a sollozar de forma inapropiada. La tez del príncipe heredero se ensombreció de inmediato y su voz, más fría que nunca, regañó. ¿Quién te enseñó a decir esas palabras? Respóndeme. El nieto imperial nunca había visto a su padre tan enfadado. Estaba tan asustado que su rostro palideció mortalmente, su cuerpo tembló, encogiéndose de miedo en mis brazos, mientras las lágrimas corrían sin cesar. Su Alteza, por favor, calme su ira. Al ver esto, rápidamente levanté la mano para abrazar con fuerza al nieto imperial, palmeando suavemente su pequeña espalda, temblando a mares, y mi voz también se suavizó. El nieto imperial aún es joven, inseguro de los asuntos mundanos. Si lo regañas con demasiada dureza, temo que el niño se asuste. La ira del príncipe heredero aún no se había calmado. Sus ojos miraban fijamente al pequeño con una mirada sombría, su voz severa, como si llevara el frío del invierno. ¿Te enseñaron a decir esto los de la familia Du? Contéstame. El nieto imperial hundió la cabeza en mi pecho, apenas capaz de llorar en silencio, incapaz de responder. El príncipe heredero me miró en silencio un instante y luego habló lentamente, con un tono firme pero serio. Escucha atentamente mis palabras. Tu madre ha fallecido. En este mundo, nadie puede reemplazar a tu madre. Nadie. Lady Elaine ahora se dedica con todo su corazón a cuidar tu cabello, a enseñarte las letras y el carácter, y a cuidarte día y noche. Mañana emitiré un edicto para nombrarla formalmente tu madre adoptiva. Además debes recordar bien, sea quien sea, aunque la familia Du envíe a 10 o 100 jóvenes a palacio, jamás podrán reemplazar a la mujer que te dio a luz. Jamás. El nieto imperial en mis brazos lloró aún más desconsolado, con sollozos ahogados y desgarradores, que hicieron que quienes lo escuchaban sintieran una profunda tristeza. Solo suspiré en voz baja, apretando los brazos y acariciando suavemente esa pequeña espalda temblorosa, como si quisiera transmitirle un poco de calor en medio del frío día de invierno. Al día siguiente el príncipe heredero, con determinación, acompañó personalmente a la señorita Diane de regreso a su residencia. Ya fuera para apaciguar a la familia Du o para acabar con cualquier ilusión por su parte, ordenó simultáneamente la preparación de 16 carros de regalo repletos de generosos regalos de compromiso para ser enviados a la casa Du. Además usó deliberadamente el nombre de la princesa heredera, ordenando a la gente tocar tambores y gons, desfilando ostentosamente por la ciudad, proclamando que se trataba de un regalo recíproco, un regalo en respuesta a la bondad, deseando que la segunda joven encontrara pronto un buen partido y se atara el cabello por 100 años. Al oír esto, la princesa heredera no pudo ocultar su alegría, su rostro mostró una felicidad manifiesta durante varios días seguidos, y su ánimo mejoró considerablemente. Mientras tanto, fuera del palacio los rumores se extendían como grandes olas, pero el palacio oriental permanecía tan tranquilo como un lago otoñal. El príncipe heredero no descuidó sus deberes por ello. Todos los días después de la corte acudía personalmente al salón Mingwei para enseñarle caligrafía a Adrián, con la expresión seria de cualquier maestro. A veces cuando le llevaba el té de pie en el umbral, observándolo sostener el pincel vermellón, corrigiendo con delicadeza cada trazo torcido de la escritura del pequeño, con la mirada fija y el ceño ligeramente fruncido, mi corazón vacilaba momentáneamente. Quizás en ese momento finalmente comprendí una cosa. Depositar la esperanza de la vida en el remordimiento de un hombre ya era demasiado frágil, y más aún esperar un poco de compasión de un soberano. Siempre olvidamos algo. Él es quien tiene el reino en sus manos.
Para el Festival de los Faroles el príncipe heredero emitió oficialmente un edicto que me ascendía a noble consorte, confiándome plena autoridad para criar a mi nieto imperial, Adrián. Noble consorte era un rango de 4º grado, 2 niveles por encima de mi anterior puesto de consorte asistente. En cuanto se difundió la noticia, tanto la princesa heredera como su concubina Hannah apenas pudieron disimular la insatisfacción en sus ojos. La princesa heredera aún era joven y tenía un temperamento orgulloso. Mientras siguiera sus deseos, tratar con ella no fue particularmente difícil. En cuanto a la concubina Hannah, era aún menos digna de preocupación. Su estatus no era mucho mejor que el mío, y ahora su posición era, de hecho, un rango inferior. Como mucho tendría que fingir estar contento con mi suerte un poco más. No afectaría en nada. Los días en palacio transcurrieron tranquilamente como agua de manantial. Para Nochevieja se celebró un banquete en el palacio. Como de costumbre seguí a la emperatriz para entrar al salón. Pero ese día, por alguna razón, varias personas tomaron la iniciativa de entablar conversación conmigo. Respondí con elegancia, tratando a todos con respeto, con cada palabra medida con destreza, provocando una sonrisa de aprobación en todas las damas nobles. Cuando la mirada de la gran princesa Nin se posó en mí, curvó sus labios en una fugaz sonrisa. Esa sonrisa apareció y desapareció misteriosamente, como si ocultara algo insondable. Escuché su voz resonar lentamente: la noble consorte Elaine es verdaderamente una persona de gran fortuna. Me puse de pie de inmediato con un tono humilde y suave, irreprochable. Todo gracias a la magnanimidad y benevolencia de la princesa heredera. Con la armonía reinante en el Palacio Oriental, esta concubina puede servir con tranquilidad. Lo que no sabía era que después del banquete, la gran princesa Nin le dio un ligero golpecito en la frente a su hija, suspirando con impotencia. Te hemos malcriado hasta hacerte la tonta. Puede que Lady Wren parezca tranquila y discreta, pero en realidad es una experta en hacerse la muerta. Ahora no solo tiene la atención de la emperatriz y el príncipe heredero, sino que también ha ascendido gradualmente a una posición alta y tiene en sus manos la carta del triunfo, el nieto imperial. ¿Qué tienes además de tu título de consorte principal? ¿Qué más posees? La princesa heredera parpadeó sorprendida, pero la noble consorte Elaine tampoco es la favorita. El príncipe heredero ni siquiera la aprecia. Ni siquiera bebió la sopa que ella le envió. Al ver a su hija aún pícara e ignorante, la gran princesa suspiró. Retirarse para avanzar sigue siendo avanzar. El agua que gotea erosiona la piedra. Ese enfoque silencioso es el más formidable. No la subestimes más. Ahora mismo, la única manera de asegurar tu posición es tener un nieto imperial para el Palacio Oriental lo antes posible. La princesa heredera frunció el ceño y asintió. Entiendo. Para la primavera siguiente se fijó la fecha para la educación formal del nieto imperial. El príncipe heredero seleccionó personalmente a varios eruditos de la academia. Finalmente decidió confiar a Adrián, a un joven erudito considerado experto en las 6 artes del carácter recto, para que fuera su primer maestro. La noche antes de la matrícula, Adrián me agarró la manga con fuerza, suplicándome insistentemente que aceptara ir a recogerlo después de la escuela al día siguiente. Incapaz de convencerlo, finalmente asentí. A la tarde siguiente fui a la sala de estudio a buscar al nieto imperial, como había prometido, pero no esperaba encontrarme con alguien completamente fuera de lo común bajo el ciruelo en el pabellón de observación nevado, frente al salón de actos. Al oír movimientos se giró con su figura erguida como un pino, rasgos refinados y modales amables. Al verme me presentó sus respetos de inmediato con voz clara y cálida. Este súbdito Sakerizou rinde homenaje a la noble consorte Wren. Me quedé paralizada, mirando fijamente ese rostro que no había visto en tantos años, pero que aún me resultaba increíblemente familiar, y me sobresalté involuntariamente. Sakeri era el joven amo de la casa de un erudito destacado que se había presentado a los exámenes el mismo año que mi padre. De niños nuestras dos familias se visitaban con frecuencia y en estrecha amistad. Los adultos solían bromear medio en serio sobre concertar un matrimonio entre los hijos de ambas familias. Recuerdo que aquel joven afable estuvo una vez bajo el ciruelo del patio de mi familia, tartamudeando mientras me decía que una vez que ingresara en la Academia Anlin, definitivamente se casaría conmigo. En su inocente infancia, las palabras juguetonas parecían eternas.
La promesa original parecía inamovible. Sin embargo, ahora resultaba que realmente había ingresado a la Academia Anlin, pero el escenario permanecía intacto, mientras que la gente había cambiado por completo. Esa noche me senté solo junto a la ventana, frente a la fría luz de la luna. Incontables emociones me llenaron el corazón. El reencuentro no se parecía en nada a lo que había soñado. Unos breves saludos me hicieron casi retirarme a toda prisa. A lo largo de todos estos años, en mis sueños de aposento de doncella, había imaginado esa escena innumerables veces. Él me quitaba el velo auspicioso de la cabeza y me servía una copa del vino de doncella que mi padre había enterrado años atrás. Pero ahora ese sueño se había convertido para siempre en polvo y humo. Perla se acercó con dulzura, cubriéndome con otra túnica y aconsejándome con dulzura: noble consorte, la noche es profunda y el viento es frío. Por favor, descanse temprano. Mañana el nieto imperial la estará esperando con impaciencia para que lo lleve a la escuela. Guardé silencio un buen rato y luego respondí lentamente: Perla, ya no iré a recogerlo de la sala de estudio. Por favor, encuentra una razón discreta para declinar en mi nombre. Su mano se congeló de repente diciendo con sorpresa: noble consorte, tú y el erudito Zhao hace tiempo que se separaron. Ambas partes son libres de casarse. Nadie conoce su pasado. Ahora tienen el estatus adecuado. Escoltar al nieto imperial es, naturalmente, tu deber. ¿Por qué debes hacerlo? Negué con la cabeza suavemente, interrumpiendo sus palabras. Todas las tormentas en palacio surgen de sospechas infundadas. No importa cuán inocente sea uno, si alguien con segundas intenciones lo ve, embellece la historia y le echa leña al fuego, inevitablemente se convertirá en un desastre. Ahora mismo soy la noble consorte criando al nieto imperial. Quién sabe cuántos ojos me observan a diario, cuántas manos esperan con la esperanza de derribarme. No puedo mostrar la más mínima negligencia. Pero por muy cauteloso que sea, lo que está por venir sigue siendo inevitable. Un día, en mis aposentos, alguien encontró la borla de un abanico debajo de la cama. Alguien señaló de inmediato que el exquisito diseño era precisamente el estilo que solía llevar el erudito Zhao. Cuando la noticia llegó a oídos de la princesa heredera, fingió arrepentimiento, meneando la cabeza y suspirando. Oh noble consorte Elaine, este palacio originalmente creyó que eras alguien que entendía el decoro. Nunca esperé tal estupidez, Alice. Incluso la concubina Hannah, embarazada de 8 meses, se apresuró a aparecer, temerosa de perderse el espectáculo. El príncipe heredero, sentado en la alta posición, me miró fijamente, profunda como un pozo frío. No se apresuró a interrogar, sino que centró su atención en la princesa heredera. Princesa heredera, usted gestiona los asuntos internos del Palacio del Este, pero ha sido negligente y descuidada, permitiendo que ocurriera semejante escándalo. ¿Cree que puede eludir su responsabilidad? Su voz ya revelaba una ira apenas contenida. Gestiona bien a tu gente. Si oigo que se filtran rumores absurdos, incluso media frase, barreré a todos los que la rodean de arriba a abajo sin perdonar a nadie. Solo después de terminar, giró la cabeza para mirarme con la mirada fría como el hielo, pronunciando cada palabra. Verdaderamente confiable. La noble consorte Elaine está confinada en el salón Mingwei. Hasta que la verdad salga a la luz, permanece obedientemente en su lugar. Dicho esto, se sacudió la manga y se fue. Sentí que me faltaban las fuerzas y caí al suelo. Noble consorte Elaine, ¿has leído tantos libros? ¿Nunca has leído los preceptos para mujeres? Apenas levanté la cabeza para ver la barbilla de la princesa heredera en alto con tono burlón. En ese instante lo comprendí con claridad. En ese torbellino, si quería competir o no ya no era mi decisión. Durante esos días de confinamiento, me pareció regresar a mi antigua soledad. Comía y luego dormía, comía y volvía a dormir. Una noche lluviosa, la lluvia fría golpeaba la ventana. Estaba recostado en la cama leyendo cuando, de repente, la puerta se abrió con fuerza. El príncipe heredero entró tambaleándose, todo su cuerpo impregnado de humedad. Su cabello aún estaba empapado por la lluvia, su túnica de brocado también estaba empapada por el frío de la noche. Me quedé paralizada, dejé el libro rápidamente y me apresuré a ayudarlo a quitarse la ropa empapada. Inmediatamente después, caí en un abrazo impregnado de aroma a lima.
Elaine. Su voz era baja. ¿Me culpas? Me quedé paralizada en sus brazos, sin saber cómo responder. Lo siento, Elaine. Sus brazos me apretaron con más fuerza. Al principio pensé que podría permanecer indiferente, pero cuando de repente aparecieron ante mis ojos rastros de tu pasado, descubrí que nunca había sido tan magnánimo como siempre había creído. No soporto la idea de que alguna vez te admirara, de que quizás tú también sintieras algo por él. El solo hecho de pensar que alguna vez tuviste sentimientos románticos por otra persona, que incluso ahora aún pudieras sentir apego por viejos afectos, me vuelve loca de celos. Resulta que hace tiempo que hay un lugar en mi corazón reservado para ti. Lo siento, Elaine. Al verte me siento profundamente culpable hacia Lady Dew, pero al evitarte me traiciono. El sonido de la lluvia repiqueteando, el parpadeo de la luz de las velas, estas confesiones sin precedentes eran como si alguien pulsara suavemente las cuerdas de mi corazón. Tantos sentimientos nacidos en secreto en la vida cotidiana, tantas emociones en las que no me había atrevido a pensar profundamente, ahora ya no podía ocultarlas en su cálido abrazo. Levanté lentamente la mano, finalmente abrazándolo con ternura. Su Alteza, este cuerpo y este corazón míos ahora le pertenecen. Lo que dijo la princesa heredera era solo a medias cierto. Los libros enseñan que dentro de los libros hay rostros como el jade, dentro de los libros hay casas de oro. Pero los libros también dicen que para que un hombre se someta de verdad bajo las faldas, basta con crear distancia, conquistar gradualmente su corazón y luego mostrar su misión. El príncipe heredero ordenó una investigación rigurosa del asunto de la borla del abanico. Todo el palacio oriental se tensó de inmediato. El eunuco Kim tomó las riendas personalmente, siguiendo rápidamente las pistas para aclararlo todo. Resultó que alguien había sobornado a un sirviente interno para incitar al nieto imperial a exigirle al erudito Zhao la borla del abanico para llevársela a casa como juguete, y luego se aprovechó del descuido del nieto imperial para esconderla en secreto debajo de mi cama, con la intención de incriminarme. Al final, todas las pruebas apuntaron directamente a la concubina Hana, ambas hijas de funcionarios de la censura. La concubina Hana conocía desde hacía tiempo el pasado entre el erudito Zhao y yo. Quería usar este antiguo romance para desmoralizarme. ¿Quién iba a imaginar que calcularía mal, dejando claro sin querer que el príncipe heredero sentía algo por mí? Considéralo una bendición en medio del desastre. Más allá del remordimiento, también recibí favor. La situación actual fue casi todo un beneficio sin perjuicio para mí. El príncipe heredero convocó en secreto a la concubina Hana. Al enterarse de que todo había sido revelado, la concubina Hana palideció de miedo, temblando como una hoja. Lloró y se lamentó con la voz entrecortada por los sollozos. ¿Por qué no hizo nada y sin embargo recibió fácilmente el ascenso a noble consorte? Incluso llegó a criar al nieto imperial. Esta concubina lleva la misma sangre de su Alteza, pero a día de hoy sigue siendo solo una concubina. Le guardaba rencor. El príncipe heredero lo observaba desde arriba, con voz gélida. La concubina Hana retrocedió encogiéndose como una hoja al viento. El príncipe heredero es soberano, nosotros súbditos. Que los súbditos se atrevan a resentirse con el soberano es un delito de gran falta de respeto. Su Alteza. No pude evitar apretar con fuerza la mano del príncipe heredero. Su Alteza, como señor del Palacio del Este, cada acción de las consortes dentro del palacio está estrechamente ligada a la reputación de Su Alteza. Vivimos tiempos turbulentos. Su Alteza no puede permitirse más manchas. Al ver esto, la concubina Hana se aferró a la última gota que le quedaba por beber, arrojándose junto a las rodillas del príncipe heredero, llorando y suplicando. Su Alteza, por favor, sienta. La pequeña se ha movido. Le ruego a Su Alteza, por el bien de nuestro pasado, que perdone a esta concubina solo por esta vez. La repugnancia brilló en los ojos del príncipe heredero. Por mi orden a partir de hoy, la concubina Hana solo podrá descansar tranquilamente en sus aposentos. Sin mi permiso explícito, no puede salir ni un paso. Por principio, los escándalos familiares no deben divulgarse públicamente. Este incidente fue atribuido finalmente a un sirviente que estaba junto al nieto imperial. Pero la concubina Hana, recién llegada a sus aposentos, entró de inmediato en trabajo de parto prematuro por el susto. La sangre fluía profusamente.
Rápidamente la ayudaron a subir a la cama de parto. Varias parteras hicieron los preparativos a toda prisa. El hedor a sangre impregnaba el aire. El príncipe heredero estaba de pie fuera de la puerta. La escena ante sus ojos se superponía confusamente con recuerdos de años atrás. Era exactamente el día en que la princesa heredera había dado a luz con dificultad. En su pánico, le pareció verla retorciéndose en la cama de parto una vez más. Su Alteza. Di un paso adelante con suavidad, agarrando su mano ligeramente temblorosa. Recuperó la consciencia sobresaltada y me agarró la mano con fuerza. No más niños, Elaine. En el futuro, no tendremos más hijos. El nacimiento de la concubina Hannah fue extremadamente peligroso. Desde el mediodía hasta bien entrada la noche, el bebé aún no había nacido. La partera, exhausta, salió corriendo sudando a informar. Su Alteza. Su señoría se ha quedado sin fuerzas. Me temo que la posición del feto es incorrecta. Solo si llamamos al médico imperial Lee, experto en obstetricia, podríamos esperar salvar una vida. Una idea absurda. Antes de que el príncipe heredero pudiera hablar, la princesa heredera protestó apresuradamente con un tono cortante. La sala de partos es un lugar de sangre y suciedad. Que un hombre entre ya es el mayor tabú, y más aún para un médico imperial. Esto viola la ley ancestral, es absolutamente inviolable. ¿Quieres que Su Alteza sea ridiculizado por el mundo? Al oír estas palabras, el príncipe heredero dudó un momento. Dentro de la sala de partos, la concubina Hannah sufría un dolor infernal. Solo tenía 19 años. Su tez estaba mortalmente pálida, el sudor le empapaba el cabello. Reprimí mi compasión y caminé directamente hacia el príncipe heredero con voz firme. Su Alteza, el Palacio del Este no puede permitir que otra consorte muera al dar a luz. Noble consorte Elaine, de verdad tienes un corazón compasivo. La princesa heredera arqueó las cejas con burla. ¿No fue la concubina Hannah la misma que intentó hacerte daño, razón por la cual entró en labor de parto? El príncipe heredero dudó un momento. Mi voz no era fuerte, pero sí con autoridad. Le ruego a Su Alteza que lo piense bien. Si la concubina Hannah muere al dar a luz, ¿dirá el mundo que solo fue una desgraciada? ¿Qué dirán de Su Alteza? Un destino que perjudica a las esposas, sin compasión por las concubinas. ¿Puede Su Alteza soportar reputaciones tan pésimas? ¿De verdad sacrificaría una vida solo para preservar una hueca capa de decoro, mientras que al mismo tiempo mancha la reputación de Su Alteza? Los hombres valoran dos cosas por encima de todo, la imagen y los intereses fundamentales. Solo al tocar esos puntos cruciales tomará una decisión real. Finalmente el príncipe heredero habló en voz baja concedido. Llame de inmediato al médico imperial al palacio. La princesa heredera aún quería protestar, pero la mirada gélida del príncipe heredero la detuvo. Furiosa hasta el punto de temblar, tiró la silla a un lado. Momentos después el médico imperial entró apresuradamente en la sala de partos. No fue hasta que el cielo empezó a clarear que se oyó el llanto débil pero claro de una recién nacida, rompiendo la atmósfera tensa. Ha nacido, ha nacido. Es una joven princesa, informó la partera con alegría. Al oír esto, el príncipe heredero finalmente relajó todo su cuerpo y se desplomó hacia atrás en la gran silla que tenía detrás. Le di una suave palmadita en el hombro. Se giró y me apretó la mano con fuerza, con los ojos llenos de arrepentimiento. Ojalá Kwon Nuyen también lo hubiera hecho en aquel entonces. ¿En qué posición colocan las palabras de Su Alteza a este consorte súbdito? La princesa heredera, al oír esto, frunció el ceño. Al final, el príncipe heredero solo suspiró. Pero yo estaba inusualmente serio. A diferencia de la princesa heredera, sus palabras no me pusieron celoso. Al contrario, profundizaron mis emociones. Esa emoción era simpatía y admiración por otra mujer. Ya fuera la princesa heredera o la concubina Hannah, ambas tenían que arriesgar sus vidas solo por asuntos de intimidad entre hombres y mujeres. Cuando todo terminó, acompañé al médico imperial hasta la puerta, haciendo una profunda reverencia cortés. Me ayudó a levantarme rápidamente con la mirada llena de admiración. Una noble consorte habla demasiado bien. Este era originalmente mi deber como súbdito.
Por el contrario, el corazón de su señoría es claro como un espejo, benévolo pero decidido. Si todos en el mundo valoraran la vida como su señoría, en lugar de aferrarse obstinadamente a esas inútiles costumbres, me temo que habría muchas menos almas agraviadas muriendo en vano. Al ver cómo su figura se desvanecía gradualmente, una idea me invadió de repente. Ya que la gente sigue sujeta a sistemas rituales, ¿por qué no establecer médicas especializadas en el tratamiento de enfermedades de mujeres y niños? ¿Acaso eso no salvaría innumerables vidas inocentes? En cuanto me vino a la mente la idea de abrir una academia de medicina específicamente para mujeres, fui inmediatamente a consultar al príncipe heredero. Tras escucharlo todo, apenas dijo nada, solo hizo un gesto con la mano y sacó directamente 3000 tals de plata del tesoro. Con su aprobación, comencé discretamente los preparativos en el Palacio del Este. La princesa heredera probablemente también estaba al tanto del asunto, pero de principio a fin fingió no ver nada, sin expresar ninguna opinión. Por el contrario, la persona que descansaba en confinamiento, la concubina Hannah, envió especialmente a su niñera de confianza a traer un billete de 500 cuentos. La niñera transmitió respetuosamente las palabras de su señora. Nuestra concubina Hannah dice que lo que la noble consorte está haciendo esta vez es acumular virtud y realizar buenas obras, sumamente buenas. Actualmente su señoría tiene dificultades para desplazarse y solo puede contribuir con esta pequeña suma. Espera que su noble consorte no se niegue. Mi corazón se llenó de innumerables emociones. El estipendio mensual de la concubina Hannah era de solo 10 tals de plata. Estos 500 tals probablemente provenían de una parte considerable de su dote privada. Sin embargo, viviendo en las profundidades del palacio, desconocía por completo cómo funcionaban las clínicas médicas en el exterior o cómo invitar a maestros de renombre a impartir clases. Por lo tanto, escribí repetidamente cartas consultando al médico imperial Li. Cuando en mi carta expresé con cautela la idea de no solo establecer un centro médico, sino también transmitir las artes médicas y abrir una escuela para formar alumnas, la respuesta del médico imperial Li llegó con una rapidez asombrosa. Con su apoyo incondicional, en poco tiempo se habían confirmado varios médicos de renombre dispuestos a enseñar. Solo quedaba un último paso crucial: aprovechar la oportunidad de entrar al palacio para una audiencia durante el Festival del Bote del Dragón. Informé solemnemente de este asunto a la emperatriz madre. Al oír todo, un destello de sorpresa cruzó sus ojos. En su rostro cuidadosamente cuidado, aparecieron líneas de vacilación. Mujer aprendiendo medicina, apareciendo públicamente enseñando de la mano. Temo que esto viole el decoro y provoque críticas de la sociedad. Ya lo había previsto. Inmediatamente hice una profunda reverencia. La emperatriz madre lo ve con claridad. Esta vez, el Palacio Oriental ya ha asignado 5000 tals de plata como base para la Academia Médica Femenina. Las médicas formadas podrán, primero, ganarse la vida por su cuenta y segundo, ser reclutadas en la Oficina Médica Femenina. Su Majestad es el ejemplo maternal del reino. Si Su Majestad asiente e inicia esta causa benéfica, cuando los estudiantes se extiendan por todo el país, las masas sin duda cantarán alabanzas a la virtud compasiva de Su Majestad. Actualmente la influencia de la gran princesa Nin es profunda tanto en la corte como en el palacio. Su posición es respetada. Este asunto no solo traerá bienestar a innumerables mujeres y niños, sino que también ganará el apoyo del pueblo hacia Su Majestad y Su Alteza, demostrando la generosidad de la familia imperial. Verdaderamente una causa de múltiples beneficios. La mirada de la emperatriz se posó en mi rostro por un instante y la vacilación se transformó gradualmente en profunda contemplación. Asintió levemente y las comisuras de sus labios formaron una sonrisa significativa. Con razón Duni te valora tanto. Noble consorte Elaine, posees una visión realmente aguda. Bajé la cabeza con humildad en ese momento. Todo es gracias a las instrucciones de Su Majestad. Esta concubina no se atreve a atribuirse el mérito. Viviendo en las profundidades del palacio, el principio fundamental es saber aprovechar la fuerza para avanzar, anteponiendo la voluntad y los intereses de los superiores a los propios. Solo vinculando estrechamente la causa de las médicas con la reputación de la emperatriz, esta Academia Médica Femenina, originalmente considerada trascendental para la sociedad, podría abrirse camino hacia el florecimiento. Al despedirme y regresar, con el rabillo del ojo vi de repente a la princesa heredera, de pie no muy lejos.
No miraba a la emperatriz. Esos ojos, siempre llenos de orgullo y encanto, ahora me miraban fijamente sin pestañear. Con el apoyo de la emperatriz, la capital estableció discretamente su primera academia médica femenina. Aunque no podía salir del palacio, escuché relatos de paladines que sí podían hacerlo. Al principio, la gente lo veía desde la perspectiva de preservar la propiedad entre hombres y mujeres, negándose a enviar a sus hijas a estudiar. Las familias con una posición social ligeramente mejor eran aún más cautelosas. Pero para las familias empobrecidas que luchaban por sobrevivir, enviar a sus hijas a estudiar medicina, posiblemente ingresando posteriormente en la oficina médica femenina del palacio para recibir estipendios de la corte, era naturalmente mucho mejor que venderlas como sirvientas a las casas nobles. Poco a poco bastantes familias accedieron a que sus hijas se matricularan. Sin embargo, la academia femenina atrajo una atención excesiva y finalmente captó la atención de la censura. Nunca imaginé que el primero en oponerse sería mi propio padre, una mujer que abandona el bordado y se dedica a estudiar medicina. Esto es un signo de decadencia ritual y musical. Al ver la familiar caligrafía de mi padre, casi tosí sangre, testarudo hasta la médula, conservador hasta el extremo. Estaba tan furioso que di un pisotón. El príncipe heredero Julian se sentó a mi lado, no solo sin consolarme, sino con los labios desorbitados, sonriendo mientras decía: «Oh, el censor Ren es un pilar de la nación, un modelo de erudición». De verdad que sus palabras me parecen bastante razonables. Claramente me estaba provocando deliberadamente. Respiré hondo. Romper este punto muerto no consistía en discutir, sino en transformarme. Me arremangué y me senté rechinando los dientes al hablar. ¿Cómo encuentra Su Alteza razonables las palabras de mi padre? No esperaba que le respondiera con un gesto de la ceja, como era natural, para preservar la ley ritual y la constancia moral. No me digas que Elaine cree que el censor Ren está equivocado. Su Alteza es sagaz. Asentí levemente y luego me giré. Mi padre ha respetado estrictamente la ley ritual durante toda su vida, su corazón es intachable. Sin embargo, Su Alteza y la emperatriz madre son el ejemplo maternal del reino, mostrando benevolencia hacia las masas. El establecimiento de la Academia Femenina tiene como objetivo precisamente mostrar compasión por las dificultades de las consortes imperiales y princesas en el palacio interior, y abrir un camino de supervivencia para innumerables mujeres empobrecidas. Este es el gobierno benévolo de la familia imperial, y también la gracia de Su Alteza. Continué. Lo que mi padre defiende estrictamente es la pequeña propiedad de la clase erudita y oficial, mientras que lo que Su Alteza y Su Majestad practican es la gracia benévola que protege a todos los seres vivos. Si por aferrarnos a la supuesta etiqueta social que diferencia a hombres y mujeres, cerramos el camino a decenas de miles de mujeres para que busquen la supervivencia y sirvan a la nación con lealtad, no invertiríamos eso fundamentalmente las prioridades, contradiciendo por completo las intenciones benévolas que el sabio una vez enseñó. Además, bajé el tono. Padre parece recto en la superficie, pero en realidad pone la benevolencia de Su Alteza y Su Majestad bajo una sombra de duda, lo que podría congelar los corazones de las masas que esperan esta gracia. Esta súbdita, consorte como hija, comprende los sentimientos difíciles que a padre le cuesta expresar. Pero me preocupa aún más que esas palabras puedan ser explotadas por quienes tienen segundas intenciones, dañando la reputación de Su Alteza y Su Majestad. Eso sería una pérdida que superaría cualquier ganancia. Al pronunciar estas palabras, transformé hábilmente la ofensiva del debate sobre la ley ritual en una comparación entre el gobierno benévolo y el conservadurismo, poniendo al emperador y a la emperatriz en la misma línea de batalla que yo. Tras oírlo todo, la alegría en sus ojos se desvaneció, su dedo tamborileaba suavemente sobre la mesa. Tras un largo rato, de repente sonrió con una lengua realmente mordaz. Si el censor Ren oyera semejantes argumentos sobre la benevolencia contra la modestia, me temo que se enfadaría tanto que se erizaría la barba y me miraría con los ojos muy abiertos. Se puso de pie, su tono cambió por completo. Entiendo este asunto. Sabía que lo había oído todo. Al asistir a la corte, los funcionarios protestantes volvieron a exigir con vehemencia el cierre de la Academia Femenina. Él simplemente planteó la benevolencia contra la modestia, usando 4 onzas para mover 1000 libras, hablando hasta que toda la corte quedó en silencio. Quien persistiera se oponía a las intenciones de la emperatriz y menospreciaba la gracia de Su Majestad.
Finalmente la tormenta amainó, la Academia Femenina fue reconocida oficialmente y el prestigio tanto de la emperatriz como del príncipe heredero se disparó. En cuanto a mí, hacía tiempo que había ocultado mi nombre en esta batalla invisible. El mundo solo sabía que en el año Zanyuan, gracias a la decidida defensa de la emperatriz Xiao y el príncipe heredero Julian, se estableció el sistema de médicos femeninos. Este sistema, como la lluvia primaveral que riega los campos, bendijo a las mujeres de todo el reino, beneficiando a las masas. No importa. Con que haya un resultado, basta. El verano se acercaba poco a poco. El salón Minghui estaba repleto de bloques de hielo transparente. Por alguna razón de repente me apetecieron una bebida agridulce de ciruela, y bebí 2 tazas de un trago con ganas de comer más ciruelas. Quizás por haber consumido demasiadas cosas frías, mi estómago se rebeló de inmediato. Me invadieron oleadas de náuseas. Mientras vomitaba hasta que el cielo y la tierra giraban, Perla notó algo anormal y llamó en secreto al médico imperial. El médico imperial Li me tomó el pulso con atención, dejando su dedo apoyado en mi muñeca durante un buen rato antes de soltarlo por fin, con el rostro radiante. Felicidades, su señoría, está embarazada, está embarazada. Inconscientemente coloqué mi mano sobre mi vientre inmóvil y plano. Resultó que una pequeña vida había empezado a florecer. Cuando el príncipe heredero se enteró de la noticia, se llenó de alegría y se presentó de inmediato en palacio. El emperador y la emperatriz también estaban encantados, obsequiándome con innumerables joyas y sedas y emitiendo un edicto que me ascendía formalmente a consorte imperial del príncipe heredero. En todo el palacio oriental, la alegría se desbordó. Solo entre tantas felicitaciones nadie notó que en el salón principal, la princesa heredera había destrozado innumerables tazas de té. Al poco tiempo alegó estar enferma y se negó a abandonar sus aposentos. En cuanto a la gran princesa Nin, aprovechó la excusa de visitar a los enfermos para mudarse al palacio oriental. Una mañana, durante los saludos, la gran princesa se sentó majestuosamente a un lado, sonriendo amablemente, y le ordenó a la niñera Gai que le entregara una caja de sándalo que contenía un brazalete de jade. La noble consorte Elaine está verdaderamente bendecida. Este brazalete me lo regaló mi padre emperador cuando aún vivía. Ahora te lo regalo con la esperanza de que dé salud, expandas ramas y esparzas hojas para la familia imperial. Lo acepté con admiración y gratitud. Al regresar al salón Mingwei, le ordené de inmediato a Perla que lo guardara bajo llave en el armario alto. De ahora en adelante cualquier comida o bebida que entre en el salón Mingwei deberá pasar por la inspección del médico imperial Li. Sin descuido alguno, le ordené con firmeza. Afuera, el viento y las nubes cambiaron. Puse suavemente la mano sobre mi vientre, que aún no se había asomado. Ya no estaba sola. Necesitaba ser aún más cauteloso. Los días transcurrieron en una paz temporal. Gracias a las estrictas precauciones de Perla, el salón Mingwei quedó sellado como un barril de hierro. Para el Festival del Bote del Dragón, Adrián aprendió con entusiasmo, gracias a los sirvientes del palacio, a envolver varios pequeños y delicados dumplings de arroz, presentándolos con entusiasmo ante mí. Lady Elaine, por favor, coma. Estos son los que Diemna envolvió con sus propias manos. Tenía fuertes náuseas matutinas, al principio no quería probar alimentos grasosos y pegajosos, pero al ver los ojos brillantes del niño, no pude soportar decepcionar su sincero corazón, así que le di un mordisco. Esa noche una oleada de calor brotó repentinamente con violencia de la parte inferior de mi cuerpo. ¡Peligro! Siento como si cientos de cuchillos me retorcieran el vientre. Pearl entró corriendo, levantó la manta y su rostro palideció al instante. Su señoría, sangre, está sangrando. Me desplomé sin fuerzas en la cama, sin siquiera fuerzas para resistir. Al recobrar el conocimiento, lo que me impactó fue la expresión sombría del príncipe heredero. Las venas de sus sienes se contrajeron. Gritó furioso a los sirvientes del palacio, arrodillados por todas partes. Investiguen. Investiguen a fondo por mí. ¿Qué causó esto exactamente? Antes de que terminara de hablar, la nodriza del nieto imperial se tambaleó de repente hacia adelante y se postró gimiendo. Su Alteza, perdóname la vida, fue el nieto imperial, Su Alteza. Hace varios días murmuraba que una vez que la consorte imperial Elaine tuviera su propio hijo, ya no lo amaría.
Seguramente fue solo una tontería momentánea. Imposible. Me costó mucho mantener la voz. Adrián no podría haber hecho algo así, no es esa clase de niño. Noble consorte Elaine, conoces los rostros de las personas, pero no sus corazones. La princesa heredera, apoyando a la gran princesa Nin, dio un paso al frente con una falsa compasión en la voz. Primero estuvo la concubina Hannah, quien por celos albergaba malas intenciones. Ahora, incluso el nieto imperial teme perder el favor. Los asuntos de palacio a veces no se basan en si se cree o no, sino en la evidencia expuesta. No es que simplemente negarte a creerlo lo haga realidad. La gran princesa solo suspiró con tristeza, como si no pudiera soportar oír más. Las albóndigas de arroz. Los ojos de Pearl se enrojecieron, sosteniendo la bandeja restante con la voz entrecortada. Estos son los dumplings que su señoría dejó sin terminar ese día. Están todos aquí. Al ver lo que casi mata a mi hijo, mis manos temblaron violentamente. El médico imperial le dio un paso al frente, probó con una aguja de plata y luego partió hojas para olerlas con cuidado. Su expresión cambió drásticamente al postrarse en el suelo. Su Alteza, las hojas que envolvían los dumplings estuvieron remojadas en extracto de cártamo durante un largo periodo. Aunque el sabor estaba enmascarado por el arroz glutinoso y la carne, su potencia medicinal era extremadamente fuerte. Comer demasiado sin duda causaría un aborto. Por suerte su señoría consumió muy poco, por eso se conservó el cabello imperial. El rostro del príncipe heredero palideció mortalmente. ¿Dónde está? Traigan a ese niño rebelde. En ese momento un sirviente interno entró corriendo, tambaleándose, gritando de pánico. Su Alteza, desastre. El nieto imperial ha desaparecido. Temo que, por su culpa, haya huido. La princesa heredera habló con un profundo significado. Revoluciona todo el palacio oriental si es necesario, pero saca a esa niña rebelde. El príncipe heredero rugió furioso. Más tarde, cuando todos se dispersaron, me esforcé por mantenerme en pie, insistir en quedarme en el salón Mingwei a la espera de noticias. Esperando hasta la medianoche oí que el emperador y la emperatriz habían llegado al palacio oriental. Se me encogió el corazón. Este asunto no era tan sencillo como parecía. Le ordené a Perla que me ayudara mientras avanzaba a tientas, paso a paso, hacia el salón principal. El frío viento nocturno se filtraba por los pasillos, trayendo justo entonces a mis oídos un suspiro. Temo que el nieto imperial, asustado, se escondiera dentro de un cofre. Los sirvientes del palacio no se dieron cuenta por un momento y lo cerraron con llave. Para cuando lo abrieron, el nieto imperial hacía rato que había dejado de respirar. Dentro de las paredes del pecho había manchas de sangre de arañazos de uñas. Todo ante mis ojos se volvió negro. De no ser por el apoyo de Perla, me habría desplomado. La aparté a un lado, tambaleándome, y corrí directo al salón principal. Al entrar vi al emperador y a la emperatriz sentados majestuosamente en los puestos más altos, con expresiones serias y tristes. La gran princesa Nin se encontraba abajo con un pañuelo de seda cubriendo las comisuras de los ojos y su voz suspirando. Suplico a su majestad la emperatriz, que contenga su dolor y preserve su sagrada salud. ¿Quién iba a imaginar que la niña lo haría por miedo? Antes de que terminara, ya me había desplomado junto al príncipe heredero, aferrándome a su manga con fuerza, mientras las lágrimas corrían sin cesar. Su Alteza debe investigar a fondo. En mi mente solo apareció la figura de Adrián, charlando cariñosamente en mis brazos. Todavía recuerdo aquel día cuando se acercó a mi oído, susurrando suavemente, pero con total seguridad: no me gusta la señorita, me gusta Lady Elaine, era solo un niño. Durante todos esos años juntos, lo había tratado igual que a mí mismo. Sin embargo, ahora, solo por un dumpling de arroz que me dio personalmente, casi pierdo al bebé en mi vientre, mientras que él perdió la vida. Usar al mismo niño para sembrar discordia entre madre e hijo, y luego explotar el dolor de la madre por la pérdida de su hijo para hacerla derrumbarse. Este plan fue verdaderamente cruel y desmesurado. Que vengan todos los que se acercaron a ese almacén, todos los que tocaron ese cofre. La voz de la emperatriz se apagó. El ambiente en el salón se volvió pesado. La nodriza del nieto imperial se acercó temblando.
Antes de que la tortura pudiera comenzar, ya había entrado en pánico, postrándose, con un dedo tembloroso al señalar a la noble figura. Fue la niñera junto a la gran princesa Nin quien le dio la orden a este esclavo. Le dio un paquete de hojas y le dijo que engañara al nieto imperial para que jugara al escondite, escondido en ese cofre. Absurdo. ¿Sabes las consecuencias de acusar falsamente a un pariente imperial? La gran princesa Nin rió fríamente. Esta esclava no acusa falsamente a la nodriza, como si estuviera a punto de morir, gritó a gritos. Ese día, la niñera que se acercó a esta esclava era una auténtica desconocida, así que ésta permaneció alerta, temiendo problemas y prestó especial atención. Vi claramente en la palma de su mano izquierda una cicatriz de quemadura en forma de media luna. Si Su Majestad y Su Majestad no lo creen, por favor, busquen a todas las niñeras que rodean a la gran princesa. La verdad se distinguirá naturalmente de la mentira. Antes de terminar, la niñera Gai, junto a la gran princesa, se sobresaltó de inmediato y escondió su mano izquierda en la manga. ¿Cómo pudo un movimiento tan pequeño pasar desapercibido para todos los presentes? Aunque tuviera una cicatriz, ¿qué más daba? La gran princesa se esforzó por mantener la compostura, con la barbilla en alto. Temo que este humilde sirviente ya lo había notado de antemano, y ahora me está incriminando deliberadamente. De repente, fuera del salón se oyeron pasos caóticos, seguidos de una voz infantil que temblaba de miedo y resonaba en su interior. Padre, Lady Elaine. Levanté la cabeza bruscamente sin poder creer lo que veía. Adrián se encontraba a salvo en la entrada del salón, con el rostro pálido, la ropa desaliñada y los ojos muy abiertos y asustados, mirando a todos los presentes. El príncipe heredero se abalanzó sobre él, abrazando con fuerza al niño que creía perdido. El emperador miró a la gran princesa Nin, ahora pálida como un fantasma, con voz fría mientras la regañaba. Princesa Nin, ¿qué tiene que decir en su defensa? Ordenó a Adrián que le diera albóndigas con sabor a cártamo a la consorte imperial Elaine para que las comiera. Luego sobornó a la nodriza con el pretexto de jugarretas para que se escondiera en ese cofre, ordenó a alguien que lo cerrara hasta la muerte, inventando una escena de suicidio. Una flecha impactó en dos objetivos incriminando a Diemgi mientras hacía creer a la gente que se suicidó por culpa. Con tan despiadada intención, atreverse a dañar a un nieto imperial, sembrando el caos en el Palacio del Este. ¿Qué crimen mereces? Así que el drama de ahora fue solo una estratagema del emperador, la emperatriz y el príncipe heredero para exponer el verdadero rostro de la gran princesa Nin. Su máscara de falsa benevolencia se hizo añicos al instante, dejando solo una sonrisa demente y venenosa. Echó la cabeza hacia atrás y rió a carcajadas, con un sonido triste y resentido. Jaja, bravo por un emperador sagaz que lo ve todo con claridad. Mi querido primo imperial, sentado hoy en tu trono de dragón, recuerdas con claridad la trágica muerte de mi hermano menor. ¿De verdad crees que puedes sentarte en paz en ese trono dorado, durmiendo profundamente con la almohada en alto? Un destello de confusión cruzó los ojos del emperador con un atisbo de evasión en sus profundidades, pero se serenó rápidamente diciendo con frialdad, no hables con imprudencia, habla con imprudencia. También quiero que pruebes lo que se siente perder a un ser querido. Antes de terminar, se quitó de repente la horquilla de la cabeza, clavándosela con locura en el pecho del emperador. El emperador no pudo esquivar a tiempo, y la horquilla le atravesó el pecho. La sangre manchó al instante su túnica de dragón de un carmesí oscuro. El salón se sumió en el caos. Los sirvientes los rodearon, sometiendo rápidamente a la gran princesa, casi enloquecida. Obligada a arrodillarse postrada, con el cabello despeinado, dejó de forcejear de repente, su mirada nos miraba a mí y al príncipe heredero con desesperación. Es culpa mía, hija mía, ella no sabía nada, solo la malcría hasta convertirla en terca, su temperamento algo orgulloso y arrogante, nada más. Le ruego al príncipe heredero que, por amor al matrimonio, la trate con bondad. Con eso se liberó repentinamente del hueco, golpeándose la cabeza contra el filo de una espada. La sangre brotó a borbotones de su cuello. Miró al emperador desplomarse en su propia sangre, con las comisuras de sus labios alzándose en una extraña y misteriosa sonrisa, y luego cayó pesadamente, incapaz de levantarse de nuevo. ¡Madre! La princesa heredera Victoria Wong se abalanzó sobre ella, gimiendo desconsoladamente, mientras las lágrimas caían como lluvia.
Tras el suicidio de la gran princesa Nin debido a los crímenes expuestos, su hija, la princesa heredera Victoria Wong, fue destituida y enviada a un templo taoísta a las afueras de la capital para su cultivo. El día que dejó el Palacio del Este fui personalmente a despedirla. Antes radiante y orgullosa, con mirada altiva, ahora vestía solo una sencilla túnica taoísta gris, desprovista de polvos y rubor, con los ojos hundidos como si le hubieran arrebatado el alma. La miré largo rato, haciéndole una pregunta con calma. Años atrás en el Palacio del Este los rumores entre Skolodou y yo. Tú tuviste algo que ver, ¿verdad? Sus ojos temblaron de repente, pero no lo reconoció ni lo negó, solo apartó la mirada y dijo con frialdad, ¿y qué si lo hice? ¿Y qué si no lo hice? Los vencedores se convierten en reyes, los perdedores en bandidos. Decapitan o matan como quieran. Tú decides. Mi espada jamás se volverá contra otra mujer. Me acaricié suavemente el vientre. Me miró largo rato y luego esbozó una leve sonrisa fría. Señora Ren, ha ganado. ¿Y qué? El príncipe heredero la ama. Antes también amaba a Lady Du. Depositar toda la vida en el amor de un hombre nunca fue una decisión sabia. La miré con calma, con la mirada de quien está arriba mirando hacia abajo. La próxima vez que nos veamos tendrás que dirigirte a mí como emperatriz. Historia principal completa. Epel Adam, a mediados de otoño, la herida del emperador Jianyuan se infectó sin remedio. No sobrevivió. Antes de fallecer, cedió el trono al príncipe heredero Julian, cambiando el nombre del heredero a Suitai. Tras su ascenso al trono, Julian honró a la emperatriz Xiao como emperatriz viuda, elevó formalmente a la consorte imperial Elaine al rango de emperatriz y nombró a su nieto imperial Adrián como príncipe heredero. En el segundo mes del año siguiente, cuando todo florecía con nueva vida, la emperatriz Elaine dio a luz a una princesa. Su Majestad, rebosante de alegría, le otorgó a su hija el nombre de Aideyan. Su historia continúa en las páginas siguientes completa. El verdadero poder en circunstancias difíciles reside en la paciencia estratégica, no en la rebelión. Elaine replanteó su postura, considerando al príncipe heredero como soberano en lugar de esposo, lo que la liberó de la dependencia emocional y le aseguró estabilidad. Su fortaleza residía en la moderación calculada, aceptar la desfavorabilidad, la seguridad que le otorgaba el estatus, educar a la influencia construida por el heredero y establecer el legado creado por la Academia Médica. Optó por la seguridad pragmática por encima de las ilusiones románticas, demostrando que el realismo claro y perspicaz y la acción compasiva pueden coexistir, sabiduría esencial para navegar entre jerarquías y dinámicas de poder desiguales. La historia termina aquí por ahora. Si te conmovió o te hizo reflexionar, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale me gusta, suscríbete y comparte Racontale para que más historias cobren vida. Nos vemos en el próximo cuento.